Ejercicio 2.1 del libro Matemáticas 1, Cálculo Diferencial, Dennis G. Seal. El ejercicio nos dice que en los problemas 1 y 6 encuentra los valores funcionales indicados. El inciso 1, si f de x es igual a x cuadrada menos 1, nos pide evaluar f de menos 5, f de menos raíz de 3, f de 3 y f de 6. Vamos a empezar con f de menos 5. Recordemos que lo que tenemos que hacer es sustituir la x por el menos 5 en cada lugar que haya una x. En este caso nos queda menos 5 al cuadrado menos 1. Menos 5 por menos 5 es 25. 25 menos 1 es igual a 24. Por tanto, f evaluado en menos 5 es igual a 24. Y ese sería el resultado para este ejercicio. Ahora vamos con f evaluado en menos raíz de 3. Vamos a sustituir la x por menos raíz de 3. Entonces tenemos menos raíz de 3 al cuadrado, menos 1. Menos por menos es más y la raíz se cancela con el cuadrado. Entonces nos queda 3 menos 1 que es igual a 2. Por tanto, f de menos raíz de 3 es igual a 2. Y ahí tenemos otro resultado. Ahora vamos con f de 3. Vamos a sustituir la x por el 3. Tenemos 3 al cuadrado menos 1. 3 por 3 es 9. 9 menos 1, que es igual a 8. Por tanto, f de 3 es igual a 8. Y f de 6 va a ser sustituir la x por el 6. Tenemos 6 al cuadrado menos 1. 6 por 6 es 36 menos 1 y eso es igual a 35. Por tanto, la función evaluada en 6 es igual a 35. Y ahí está el resultado. En el inciso 2, si f de x es igual a menos 2x cuadrada más x, nos pide evaluar f de menos 5, f de menos 1 medio, f de 2 y f de 7. Empecemos con f de menos 5. Recordemos que es sustituir cada x por menos 5. Tenemos menos 2 por menos 5 al cuadrado más menos 5. Menos 5 al cuadrado es 25. Más por menos es menos, entonces tenemos menos 5. Menos 2 por 25 es menos 50, menos 5, esto es igual a menos 55. Por lo tanto, f de menos 5 es igual a menos 55. Y ese es el resultado. Ahora vamos con f de menos 1 medio. Es sustituir la x por menos 1 medio. Tenemos menos 2 por menos 1 medio al cuadrado más menos 1 medio. Menos 1 medio por menos 1 medio, menos por menos es más, 1 medio por 1 medio es 1/4. Más por menos es menos, entonces nos queda menos 1 medio. Tenemos menos 2/4 menos 1 medio, que eso es igual a menos 1 medio, porque el 2/4 los dos tienen mitad. Y eso es igual a menos 2 medios, que menos 2 entre 2 es 1. Por lo tanto, f de menos 1 medio es igual a menos 1. Y ahí tenemos el resultado. F en 2 es sustituir la x por 2. Tenemos menos 2 por 2 al cuadrado más 2. Esto es igual a menos 2 por 4 más 2. Esto es igual a menos 8 más 2, que es igual a menos 6. Por tanto, f de 2 es igual a menos 6. Tenemos otro resultado y por último vamos a determinar f de 7. Tenemos menos 2
por 7 al cuadrado más 2. 7 al cuadrado es 49, entonces menos 2 por 49 más 7. Esto es igual a menos 98 más 7. Y eso es igual a menos 91. Por tanto, f evaluado en 7 es igual a menos 91. Y ahí tenemos el último resultado de este inciso. Para el inciso 3, si f de x es igual a raíz de x más 1, vamos a encontrar f de menos 1, f en 0, f de 3 y f de 5. Empezamos con f de menos 1, esto es igual a raíz de menos 1 más 1, que esto es igual a raíz de 0, que raíz de 0 es 0, ya que 0 por 0 es 0. Por tanto, f de menos 1 es igual a 0. Y ahí tenemos ese resultado. Ahora vamos con f de 0, es sustituir la x por el 0, esto es igual a raíz de 0 más 1, que es igual a raíz de 1, que es igual a 1, porque 1 por 1 es 1. Por tanto, f de 0 es igual a 1. Seguimos con f de 3, esto es sustituir la x por 3, es raíz de 3 más 1, esto es igual a raíz de 4, eso es igual a 2. F de 3 es igual a 2. Y ahí está el resultado. Vámonos con f de 5. Esto es igual a la raíz de 5 más 1, que es igual a raíz de 6. Y ya no se puede simplificar, por tanto, f de 5 es igual a raíz de 6. Y ahí está el último resultado. Para el inciso 4, si f de x es igual a raíz de 2x más 4, nos pide encontrar f evaluado en menos 1 medio, f en 1 medio, f de 5 medios y f de 4. Vamos a empezar con f evaluado en menos 1 medio. Esto es sustituir la x por menos 1 medio. Tenemos 2 por menos 1 medio más 4. Una forma rápida de hacerlo es eliminar los 2. Nosotros vamos a multiplicar primero la fracción, que sería menos 2 entre 2 más 4. Y esto precisamente es menos 1 más 4, que es igual a raíz de 3, que ya no se puede simplificar. Por tanto, f evaluado en menos 1, menos 1 medio, es igual a raíz de 3. Y ahí tenemos ese resultado. Vámonos con f en 1 medio. Ahora es sustituir la x por 1 medio. Tenemos 2 por 1 medio más 4. Y esto es igual a raíz de 2 medios más 4, que es igual a raíz de 1 más 4, que es igual a raíz de 5, que tampoco se puede simplificar. Por tanto, f de 1 medio es igual a raíz de 5. Y ese es nuestro resultado. Vámonos con f de 5 medios. Esto es igual a la raíz de 2 por 5 medios más 4. Esto es igual a raíz, los dos ahora sí nos conviene cancelarlos, raíz de 5 más 4, que es igual a raíz de 9, raíz de 9, que es igual a 3. Por lo tanto, f de 5 medios es igual a 3. Y por último, f de 4, tenemos que es raíz de 2 por 4 más 4, que eso es igual a raíz de 8 más 4, que es igual a la raíz de 12. Y por lo tanto, f de 4
es igual f de 4 igual a raíz de 12. Si lo quisiéramos simplificar, raíz de 12 se puede escribir como 4 por 3. El 4 tiene raíz, entonces eso es 2 raíz de 3. Y por lo tanto, f de 4 es igual a 2 raíz de 3. Y ahí está el resultado. En el inciso número 5, si f de x es igual a 3x entre x cuadrada más 1, nos pide evaluar f de menos 1, f de 0, f de 1 y f de raíz cuadrada de 2. Empezamos con f de menos 1. Recordemos que sustituir cada x por el menos 1. Tenemos 3 por menos 1 entre menos 1 al cuadrado más 1. 3 por menos 1 es menos 3, menos 1 al cuadrado es 1, nos queda menos 3 entre 1 más 1, que es menos 3 medios. Por lo tanto, f evaluado en menos 1 es igual a menos 3 medios. Vámonos con f evaluada en 0, sustituimos la x por el 0, tenemos 3 por 0 entre 0 al cuadrado más 1. Eso es igual a 0 entre 0 más 1, que es igual a 0 entre 1, que es igual a 0. Por lo tanto, f en 0 es igual a 0. Vámonos con f en 1. Sustituimos la x por el 1, tenemos 3 por 1 entre 1 al cuadrado más 1. Esto es igual a 3. 1 al cuadrado es 1, nos queda 1 más 1. Y esto es igual a 3 entre 2, que es 3 medios. Por lo tanto, f evaluado en 1 es igual a 3 medios. Y finalmente, f en raíz de 2 es sustituir la x por raíz de 2. Tenemos 3 por raíz de 2 entre raíz de 2 al cuadrado más 1. Esto es igual a 3 por raíz de 2 entre 2, porque la raíz se cancela con el cuadrado. Nos queda 3 raíz de 2 entre 3. Los 3 se pueden eliminar para simplificar y nos queda raíz de 2. Por tanto, f de raíz de 2 es igual a raíz de 2. Y ahí tenemos los resultados. En el inciso 6 la función es x cuadrada entre x cúbica menos 2 y vamos a evaluar f en menos raíz de 2. Esto es sustituir la x por menos raíz de 2. Entonces tenemos menos raíz de 2 al cuadrado entre menos raíz de 2 al cubo menos 2. Menos raíz de 2 por menos raíz de 2. El menos por menos es más y las raíces se cancelan, nos queda 2. Y menos raíz de 2 al cubo no es más que menos 2 por raíz de 2, menos 2. Entonces podemos factorizar un 2 en el denominador y nos queda raíz de 2 más 1. Los 2 se hacen un 1 y nos queda menos 1 entre raíz de 2 más 1. Por lo tanto, la función evaluada en menos raíz de 2 es igual a menos 1 entre raíz de 2 más 1. Y ahí tenemos nuestro resultado. Ahora vamos con f de menos 1. Esto es igual a menos 1 al cuadrado entre menos 1 al cubo menos 2. Esto es igual a 1 entre menos 1 menos 2. Esto es igual a 1 entre menos 3. Por tanto, f de menos 1 es igual a menos 1/3. Vamos con f de 0. Esto es igual a 0 al cuadrado entre 0 al cubo menos 2. 0 al cuadrado es 0. 0 al cubo es 0. Nos queda 0 entre menos 2,
que eso es igual a 0. Por lo tanto, f de 0 es igual a 0. Y ahí está el resultado. Como siguiente vamos a evaluar en f de 1/2. Recuerden que vamos a sustituir cada x por 1/2. Entonces tenemos 1/2 al cuadrado entre 1/2 al cubo menos 2. 1/2 al cuadrado es 1/2 por 1/2, que eso es igual a 1/4. Y 1/2 al cubo es 1/2 por 1/2 por 1/2, que es igual a 1/8. Tenemos entonces 1/4 entre 1/8 menos 2. Realizamos la operación de 1/8 menos 2, al 2 le ponemos un 1 en el denominador, tenemos como denominador común al 8, y de forma cruzada tenemos 1 por 1, 1, menos 2 por 8, 16, que es igual a menos 15/8. Esto nos da igual a 1/4 entre menos 15/8. Haciendo ley de la herradura, tenemos extremos por extremos, medios por medios. Esto nos da 8 por 1, 8. Y en el denominador los medios son el 4 y el 15. Entonces vamos a tener 15 multiplicando a el 4. El signo se queda como menos. Y esto nos da menos 8 entre 60. Ambos tienen cuarta. Cuarta de 8 es 2. Y cuarta de 60 es 15. Por lo tanto, es menos 2/15. Y entonces el resultado de evaluar la función en 1/2 es igual a menos 2/15. Y ahí tenemos el resultado final. Para el ejercicio número 7 y 8 nos dice que encuentre f de x, f de 2a, f de a cuadrada, f de menos 5x, f de 2a más 1 y f de x más h. Y nos van a dar una función para el 7 y una función para el 8. Vamos a empezar con el inciso 7, donde tenemos una función f de entre paréntesis igual a menos 2 paréntesis al cuadrado más 3 paréntesis. Vamos a empezar con f de x. En lugar del paréntesis lo que vamos a hacer es poner la x. Entonces nos va a quedar f de x es igual a menos 2 por x al cuadrado más 3 por x. Esto es menos 2x cuadrada más 3x. Y ya no se puede simplificar más. Por tanto, f de x es igual a menos 2x cuadrada más 3x. ¿Qué es el resultado? Vamos con el siguiente, f de 2a. Ahora en lugar del paréntesis vamos a poner el 2a. Entonces menos 2 por 2a al cuadrado más 3 por 2a. Esto es igual, 2a al cuadrado es 4a cuadrada. Entonces tenemos menos 2 por 4a cuadrada más 6a, porque 3 por 2 es 6. Esto es igual a menos 8a cuadrada más 6a. Por tanto, f de 2a es igual a menos 8a cuadrada más 6a. Y tenemos ahí nuestro resultado. Seguimos con f de 2a más 1. Ahorita hacemos los otros. Vamos a sustituir en el paréntesis 2a más 1. Esto es menos 2 por 2a más 1 al cuadrado más 3 por 2a más 1. Y esto es igual a, vamos a desarrollar el binomio. Tenemos 4a cuadrada más 2a por el doble de 2a por 1 más 1 al cuadrado. Más 6a más 3. Entonces esto es igual a menos 2 que multiplica 4a cuadrada más 4a más 1 más 6a
más 3. Esto es igual a menos 8a cuadrada menos 8a menos 2 más 6a más 3. Entonces vemos si podemos simplificar algunos términos. Aquí tenemos as con as y términos independientes con términos independientes. Por lo tanto, nos queda lo siguiente: f de 2a más 1 es igual a menos 8a cuadrada menos 2a más 1. Y ahí tenemos nuestro resultado. Seguimos con f de a cuadrada. Entonces vamos a sustituir lo que está en paréntesis por a cuadrada. Esto es menos 2 a cuadrada al cuadrado más 3 por a cuadrada. A cuadrada al cuadrado es a cuarta. Entonces menos 2 a cuarta más 3 a cuadrada. Esto es igual, por tanto, a que f de a cuadrada es igual a menos 2 a cuarta más 3 a cuadrada, ya que no se puede simplificar más, no tenemos términos semejantes. Seguimos con f de menos 5x, que es igual a sustituir menos 5x en los paréntesis. Entonces tenemos menos 2 por menos 5x al cuadrado más 3 por menos 5x. Menos 5 por menos 5x es igual a 25x cuadrada menos 15x. Esto es igual a menos 50x cuadrada menos 15x. Por lo tanto, la función evaluada en menos 5x es igual a menos 50x cuadrada menos 15x. Y ahí tenemos el resultado. Número 8, la función cambia, pero vamos a evaluar los mismos valores f de x y vamos a sustituir en los paréntesis. Entonces tenemos x al cubo menos 2x al cuadrado más 20. Esto es igual a x cúbica menos 2x cuadrada más 20. No hay términos semejantes, por lo tanto f de x es igual a x cúbica menos 2x cuadrada más 20. Y ese es el resultado. Vamos con el siguiente, f de 2a. Ahora vamos a reemplazar los espacios en blanco por 2a. Esto es 2a al cubo menos 2 por 2a al cuadrado más 20. 2a al cubo es 2a por 2a por 2a. Esto es 8a cúbica menos 2a por 2a es 4a cuadrada más 20. Esto es igual a 8a cúbica menos 8a cuadrada, 2 por 4, 8, más 20. Y ya no se puede simplificar. Por lo tanto, la función evaluada en el punto 2a es igual a 8a cúbica menos 8a cuadrada más 20. Y ahí tenemos el resultado para este valor. Vamos con el siguiente, f de a cuadrada. Esto es igual a cuadrada al cubo menos 2 por a cuadrada al cuadrado más 20. Esto es igual a la sexta, porque se multiplican los exponentes 2 por 3, menos 2a a la cuarta más 20. Ya no se pueden simplificar más, por tanto f de a cuadrada es igual a sexta menos 2 a cuarta más 20. Y ese es nuestro resultado. Seguimos con f evaluado en 2a más 1. Vamos a reemplazar los paréntesis por 2a más 1. Tenemos 2a más 1 al cubo menos 2
por 2a más 1 al cuadrado más 20. De sus clases de álgebra tienen un binomio al cubo, que es el primero al cubo, en este caso más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo, y luego tenemos el menos 2 por, vamos a desarrollar el binomio, 4a cuadrada, más 2 veces el primero por el segundo, que es 2a por 1, más el segundo al cuadrado, que es 1 al cuadrado, más 20. Entonces, realizando las operaciones, tenemos 8a cúbica más 12a cuadrada más 6a más 1 menos 8a cuadrada menos 8a menos 2 más 20. Vamos a reducir términos semejantes. Tenemos los términos independientes, tenemos términos con a y tenemos términos con a cuadrada. Entonces nos queda 8a cúbica, 12 menos 8 es 4, más 4a cuadrada, menos 2a, más 19. Por lo tanto, f de 2a más 1 es igual a 8a cúbica más 4a cuadrada menos 2a más 19. Y ahí tenemos el resultado. Por último, vamos a determinar f en x más h. Es reemplazar los paréntesis por x más h. Entonces tenemos x más h al cubo menos 2 por x más h al cuadrado más 20. Esto es igual a x cúbica más 3x al cuadrado h más 3xh al cuadrado más h al cubo menos 2 que multiplica a x cuadrada más 2xh más h al cuadrado más 20. Esto es igual a x cúbica más 3x cuadrada h más 3xh al cuadrado más h cúbica menos 2x cuadrada más 4 menos 4xh menos 2h cuadrada más 20. Vemos si hay términos semejantes, que en este caso no tenemos. X cúbicas no hay. Efectivamente, no hay términos semejantes. Entonces, así se va a quedar el resultado. Por lo tanto, f de x más h es igual a x cúbica más 3x cuadrada h más 3xh al cuadrado más h cúbica menos 2x cuadrada menos 4xh menos 2h cuadrada más 20. Y ahí está el resultado. En el inciso número 9, ahora nos dice para qué valores de x, f de x igual a 6x cuadrada menos 1 es igual a 23. Entonces lo que hacemos aquí es poner el 23 igualado a la función y ahora lo que vamos a encontrar es x. Entonces hay que despejar. Podemos pasar el 23 a un mismo lado o todo lo demás al otro lado, es indistinto. Entonces tenemos 6x cuadrada
menos 23. Estaba sumando, pasa restando, menos 1, y esto va a ser igual a 0. Esto nos da 6x cuadrada menos 24 igual a 0. El 24 está restando, pasa sumando al otro lado. Y tenemos 6x cuadrada igual a 24. El 6 está multiplicando, pasa dividiendo. Y nos queda que x cuadrada es igual a 4. Por lo tanto, x cuadrada igual a 4. Despejamos el cuadrado como raíz. Esto es x igual a raíz de 4. Y entonces x es igual a más menos 2, ya que menos 2 por menos 2 es 4 y 2 por 2 es 4. ¿Cómo comprobamos? Vamos a realizar la comprobación. Y lo que tenemos que hacer es sustituir en la función o evaluar la función en los puntos x igual a 2 y x igual a menos 2 y ver que el resultado nos da 23. Entonces sustituimos el menos 2, esto es 6 por menos 2 al cuadrado menos 1. Esto es 6 por 4 menos 1, que es 24 menos 1, que es igual a 23. Por lo tanto se cumple. Ahora f en 2 positivo, esto es 6 por 2 al cuadrado menos 1. Esto es 6 por 4 menos 1, que es igual a 24 menos 1, que es igual a 23. Por lo tanto también se cumple. La función raíz cuadrada de x menos 4 es igual a 4. Hacemos exactamente lo mismo, igualamos el 4 a la función y despejamos la x. La raíz se despeja como todo al cuadrado. Tenemos 4 al cuadrado es igual a x menos 4. 4 al cuadrado es 16. Entonces tenemos 16 igual a x menos 4. El 4 está restando, pasa sumando. Tenemos que x es igual a 20. Y ese es el valor para el cual la función nos da igual a 4. Vamos a comprobarlo. Ahora vamos a evaluar la función en x igual a 20 y nos tiene que dar 4. Entonces f de 20 es igual a la raíz de 20 menos 4. Esto es igual a la raíz de 16, que es igual a 4. Por lo tanto, se cumple el resultado.